Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Estoy grabando esta conversación, esta primera conferencia, para que nos quede registro para el posgrado de Humanidades. Esta es una actividad libre, abierta y gratuita que el posgrado de Humanidades realiza para mantener un contacto entre investigadores, becarios, docentes y estudiantes de todos los niveles, en este caso, que estén interesados en mantener una actualización en su formación. Para este primer encuentro invitamos, y él muy gentilmente aceptó, al magíster en Sociología, Marcelo Ibarra. Marcelo es, en primer lugar, es un muy buen amigo, y creo que eso es lo más importante de esta presentación, lo que le permitió estar aquí. En segundo lugar, es un gran investigador, sociólogo de nuestra universidad, y es profesor de la especialidad en Derechos Humanos. Sin más preámbulos, y agradeciendo a todos haberse enganchado en esta propuesta, lo dejamos a Marcelo que inicie su conferencia. Bueno, buenas tardes. Debo decir que tengo una mezcla de sensaciones porque Hernán me invitó hace un par de semanas. Yo soy un poco inconsciente, acepté. En verdad también tengo un poco de como miedo, porque es como una novedad estar de este lado, hablando con ustedes, compartiendo este espacio. Me ha tocado estar asistiendo a reuniones por Zoom, pero bueno, con otros temas y siendo más bien un oyente. Un poquito para entrar en tema, esto pretendía ser una conversación que buscaba despejar una duda concreta que ustedes pueden tener en el proceso de investigación y de elaboración de sus tesis o trabajos finales, sabiendo tal vez que esa actividad digamos, difiere tal vez de los trabajos de investigaciones o de los proyectos de investigaciones clásicos, pues tiene una particularidad que nos encuentra a término de una fase de formación profesional o académica, en el cual se suscitan un montón de dudas, a veces no han sido resueltas en algún momento de la cursada o del propio programa que uno sigue, y digamos, tiene la característica de ser un momento tan solitario a veces, que digamos, muchas dudas que tenemos no las podemos compartir y mucho menos despejar. Desde ese punto de vista, la idea básicamente que tengo hoy, yo he hecho una pequeña presentación que se le voy a compartir por el chat, y voy a dejar mi correo electrónico para mantener contacto con ustedes, tenían como un doble propósito. Por un lado, identificar un aspecto de utilidad en el proceso del diseño, de elaboración y finalización del trabajo final, sea una tesis, una tesina, una monografía, y también compartir alguna experiencia relacionada al proceso. Como Hernán contaba, yo estoy a cargo, junto a Cora Paulisi, del Seminario de Investigación de la Especialización en Derecho Humano. Muchas de las cosas que voy a decir están de alguna manera presentes en ese cursado, pero obviamente una charla de 40 minutos en la cual uno debe elegir algún aspecto que le parece importante. Ustedes saben que una investigación en particular tiene una temporalidad, ¿sí? Una temporalidad referida, digamos, a que se trata muchas veces de un trabajo que no encuentra en nuestra propia biografía, en un momento determinado, digamos, de nuestra formación, digamos, hay como una especie de maduración que acompaña muchas veces esos procesos, o muchas veces la dificultad, que uno no se siente totalmente maduro, o se siente todavía con muchos procesos en la elaboración, y es el momento en el cual, por la exigencia misma de presentar un trabajo en tiempo y con cierto formato y cierta normativa, ciertos estándares, debe como acelerar ese proceso, ¿sí?
Entonces, digamos, un poco para ser reflexivo respecto a la actividad misma de hacer este tipo de trabajo, se vincula con un momento de nuestra biografía determinado que está asociado, presupone esa maduración, y que muchas veces esa maduración no es naturalmente, no se llega naturalmente a ese momento, sino medio que hay que precipitarlo, digamos, ¿no? Y por otra parte, la estructura del trabajo de tesis también tiene una estructura propia, tiene una temporalidad y un momento en el cual uno define o identifica un problema, ¿sí? Y nos vamos a detener aquí porque a mí me parece crucial ese momento, porque es un momento en el cual tenemos muchas dificultades, porque a veces tenemos una afinidad, una proximidad, un gusto. Muchos de nosotros trabajamos en algún área en particular de lo social o del sistema de justicia o en determinados contextos, y muchas veces tenemos alguna inquietud, alguna pregunta que obviamente no se resuelve en los canales habituales de trabajo, pero tal vez ese momento, la maestría, del posgrado, de la especialización o de la licenciatura, entiendo que hay estudiantes también que están terminando su grado, en el cual ese tema, ese problema en el cual teníamos una afinidad, una preocupación, una problematización, aflora, y es el momento tal vez de identificarlo y trabajarlo, ¿sí? Entonces, lo que primero aparece es el interés por un tema, una problemática. En ese punto tenemos que tratar de ser, eso lo usamos de esta manera, como diría Bourdieu, digamos, usar la herramienta de la autorreflexividad, ¿sí? Tomar un poco de distancia respecto al interés que nos suscita eso y tratar de abordarlo de una manera distante respecto, digamos, a nuestra cotidianeidad o nuestra proximidad que tenemos con ese tema o problema. Y es un momento realmente bastante complicado a veces, porque uno debe hacer ese trabajo de distanciamiento, y lo hace a través de lecturas, de discusiones, pero digamos no es un momento obvio, en el cual muchas veces nuestra formación profesional en la carrera de grado no nos dio elementos para realizar esa especie de ruptura epistemológica, para hablar, digamos, en jerga de epistemología, no nos dio ese elemento para tomar la distancia y poder pensar el mismo tema o problemas desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, primera de las dificultades que tenemos es identificar el tema o el problema y situarnos a ello de una manera de hacerlo objetivo, de hacerlo un objeto de reflexión, un objeto de interés para hacer una tesis. Muchas veces, digamos, yo como soy sociólogo, le puedo dar elementos, algunos tips, en el cual la sociología ha permitido sobrellevar ese momento, digamos, de definición del tema. Hay un autor, se llama Richard Raymil, que hablaba de la imaginación sociológica, ¿sí? La imaginación sociológica era algo, él hablaba de términos de una capacidad o de una cualidad humana en la cual podíamos conectar nuestra biografía individual con el contexto global, ¿sí? Los factores sociales, históricos o económicos de una época, ¿sí? Y a mí esa me parece una primera herramienta interesante de ruptura respecto, digamos, a aquel tema o aquel aspecto que nos interesa trabajar para una futura tesis o una monografía, en el cual no sabemos muy bien cómo alejarnos, cómo hacer esa ruptura epistemológica. Raymil decía que la imaginación sociológica permitía hacer esa conexión entre individuos o grupos y el contexto global, digamos, ¿no? A eso él le llamaba una cualidad o una capacidad humana que obviamente requería de lectura, requería de discusión y requería, digamos, de algún tipo de trabajo intelectual, ¿sí? Me parece que ahí hay un punto muy importante para poder rescatar y poder compartir con ustedes. El hecho de conectar nuestro tema, un objeto, con el contexto global, digamos, ¿sí? Hay otra sugerencia que podría darle en términos de la identificación del tema, o del problema, o de las cuestiones que a veces nos interesan para trabajar una tesis, es que muchas veces la descartamos porque ya es un tema que se ha trabajado por algunos autores, o hay ya trabajos elaborados y que han dicho todo lo que se puede decir sobre un tema, ¿sí? Pero nosotros vivimos en un mundo, en un espacio regional, Salta, las provincias del NOA, en el cual tal vez sí conocemos los trabajos sobre, voy a decir algo sobre la problemática de la niñez o de la adolescencia, en términos de lo que se ha escrito hasta el momento, pero esos temas han sido poco abordados en la región, ¿sí? Y ese es un aspecto, digamos, como un desafío que tenemos desde la universidad,
de generar contenidos, conocimientos y saberes relacionados a las problemáticas de grupos o situaciones o problemáticas específicas que, si bien han sido estudiadas en muchos lugares del planeta, todavía no han sido abordados en nuestra región. Quiero mencionar un ejemplo que tiene que ver con los pueblos indígenas, que digamos, la nueva etapa de la escuela de la carrera de antropología ha venido siendo abordado de manera sistemática, en el cual hay un montón de trabajo de esto, pero también está mucho por hacerse, ¿sí? Me parece que hay un repertorio de temáticas en la región, en la provincia, en el cual hay mucho para pensar y mucho para decir, aun cuando se haya dicho y se haya discutido en otros lugares, de manera bastante concluyente sobre algunas problemáticas, pero que todavía no ha sido abordado, ¿no? En ese sentido, me sumo también a algo que decía un filósofo como Carlos Marx, decía que la filosofía, hasta el momento, era algo que servía como una reflexión del mundo, pero de lo que se trataba en realidad era de transformarlo, ¿sí? ¿Qué significa esto en esta instancia de nuestro trabajo? Es que nuestro conocimiento puede hacer una gran diferencia, ¿sí? De distintos planos. Puede ser una diferencia personal en el sentido de generar un proceso de reflexión sobre algo en el cual no habíamos pensado hasta el momento, que sería algo individual, pero también implica que ese conocimiento pueda dar a conocer una realidad que poco se sabe hasta el momento, ¿sí? El conocimiento como una herramienta de transformación social de una realidad que ha sido acallada, silenciada, ocultada a veces, o simplemente desconocida, ¿sí? Y muchas veces también nuestro trabajo es dar voz a quien no tiene voz, digamos, ¿no? Desde ese punto de vista, el conocimiento que podemos elaborar en un trabajo de tesis, en una monografía, tiene ese poder de transformación personal y colectivo y comunitario que a mí por lo menos me hace eco a esta reflexión de Marx, pensando que el conocimiento ciertamente tiene un poder y tiene un poder develador, digamos, ¿no? Por eso digo, el trabajo tal vez que ustedes se encaran en sus tesis, sus monografías, sus tesina, puede encarar un desafío individual, particular, pero también tiene un impacto social y comunitario importante. Y me parece que hay un repertorio de temas y de cuestiones que son altamente importantes de conocer en nuestros lugares de vivir, digamos, nuestra provincia, nuestra región, nuestro país. Me parece también, y esto viene conectado con una tercera sugerencia, digamos, ¿sí? Muchas veces nuestro trabajo puede ser un tema que nos interese solamente a nosotros, ¿sí? ¿Cómo alcanzar algún tipo de validez o legitimidad de aquello que nos interesa trabajar, ¿sí? Hay una palabra que yo uso en el seminario, es que aquello que queremos abordar tiene que ser significativo, digamos, ¿sí? Y esto va conectado con lo que decíamos anteriormente, tiene que ser significativo desde el punto de vista de que está hablando de algo que no se habló hasta el momento, en algún lugar, ¿sí? O está discutiendo cuestiones que no han sido discutidas en términos situados en nuestra comunidad o en nuestro proceso. Yo trabajo en la actualidad en el Ministerio Público Pupilar, ¿sí? En la Asesoría General de Incapaces, que trabaja con niños, niñas y adolescentes. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es el tema del abuso sexual infantil, como se conoce judicialmente, que es una realidad dolorosa, que sí hay un conocimiento técnico sobre eso, pero no hay una reflexión sociológica sobre esa problemática en nuestra provincia, en nuestra región. Y me parece, por ejemplo, que ese tema es un tema significativo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque alumbra sobre procesos sociales, sobre la relación entre las generaciones, la relación entre los géneros, y me parece que es un tema en el cual se requiere mucho trabajo y las tesis pueden aportar a ese trabajo para dar a conocer cómo es esa realidad, cómo es la situación de vulneración y de violencia que sucede en ese ámbito específico. Bueno, eso refiere, digamos, a los tipos, las sugerencias que hacen la identificación de un tema. Hay un aspecto que a mí me parece sumamente interesante e importante. Perdón, me queda seca la garganta porque no estoy acostumbrado a hablar tanto y solo, digamos. Hay un tema importante que a veces se vincula con lo que se conoce como la delimitación de un tema, una problemática. Entonces estamos confundidos porque aquello que queremos conocer presenta muchos ribetes, muchas dimensiones, o presenta múltiples posibilidades de ser definido, digamos, ¿sí? La violencia de género, doy un ejemplo, una temática en la cual investigamos con algunos compañeros de la Facultad de Humanidades,
hace ya un par de años, y una de las necesidades que teníamos en términos de poder delimitar era poder definir esa investigación, qué entendíamos por violencia de género y qué no entendíamos por violencia de género. Y en ese punto la sugerencia es la necesidad de descartar aquello que podría ser, en este caso, violencia de género, pero no la consideramos en nuestra investigación por un enfoque teórico, por un interés concreto que tiene investigación en la tesis, ¿sí? En ese sentido, como una sugerencia, prestemos atención a aquellas cuestiones que de alguna manera definen mi objeto a partir de los recortes que yo decido como investigador, diciendo esto no comprende la delimitación de mi tema o de mi problemática. No sé si soy claro, digamos, ¿sí? Muchas veces decidir aquello que no voy a investigar es central y crucial para delimitar y establecer la frontera de mi objeto, de mi tema, de mi problemática. Porque, de vuelta, digamos, una de las cosas importantes en la cual ustedes saben, muchos de ustedes tal vez están en especialización o en alguna maestría o en algún proceso de formación profesional o académica, y han tenido los seminarios o han tenido, digamos, alguna instancia sobre técnica de investigación, y muchas veces en esos ámbitos le han pedido la elaboración de un proyecto de tesis o un proyecto de investigación, ¿sí? Porque ese es el ámbito o es el lugar donde uno de alguna manera define su objeto y delimita cuáles son, digamos, los avances de esa temática, de esa problemática o de eso que quiero investigar. Me parece que también tenemos que pensar de manera positiva qué contienen esos proyectos o esos diseños de tesis, porque son de alguna manera el mapa de ruta por el cual después yo voy a transitar, y en la medida que ese mapa de ruta esté bien definido, me va a ahorrar un montón de problemas posteriores, digamos, ¿sí? En la medida en que yo pueda delimitar de mejor manera mi objeto, mi tema, mi problemática, a posteriori me voy a ahorrar un montón de problemas, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera el conocimiento también implica una acumulación de lecturas, una acumulación de cursadas, una acumulación, digamos, de experiencias individuales que encuentran en el momento de la elaboración del proyecto de tesis una posibilidad de cristalizarlo, ¿no? Una de las cosas que uno aprende, pero ya a veces aprende tarde, es que las materias que uno puede tomar a medida que va elaborando una trayectoria académica o profesional, deberías tener algún tipo de coherencia, ¿no? A mí me tocó estudiar en una universidad afuera y tuve la suerte de tener un tutor estudiantil con el cual discutíamos sobre la materia que uno iba a tomar dentro de un universo más o menos acotado de posibilidades. Y la verdad que a veces, y entiendo que la Facultad de Humanidades empezó a trabajar en ese punto, es muy importante la orientación que uno pueda recibir, ¿no? Pero no obstante, también, digamos, muchas veces hemos transitado por las carreras académicas, digamos, usted, Hernández, comentaba que yo era sociólogo, digamos, yo tomé en mi carrera de sociología, en materia de sociología rural, materia de sociología vinculada al arte, a la sociología política, y me encontré a término de mi terminación de mi carrera con un montón, digamos, de formación muy global, pero que no era nada específico, y luego me especialicé en la maestría de alguna manera. Pero bueno, esas son, digamos, de alguna manera, unas sugerencias que vamos construyendo nuestras propias opciones de materia en función tal vez de ese interés o de ese aspecto en particular que a mí me interesa en lo personal trabajar y que tal vez tiene en su tesis o en su trabajo final un modo de culminación de una etapa, al menos, ¿sí? Esto vinculado, digamos, básicamente a lo que es la identificación de una temática en particular, de una problemática. Yo le comentaba al principio que tengo la doble impresión de que el trabajo de elaboración de tesis es un trabajo muy solitario, muchas veces, pero también hay muchas instancias importantes de poder comunicar mis inquietudes, mis dudas, o aquellas hipótesis que de alguna manera uno trae en la cabeza, pero que no se atreve a veces porque no consigue la interlocución suficiente como para poder enunciarla. Digamos, el trabajo de elaboración de tesis es un trabajo colectivo, digamos, donde se
las voces o las discusiones que previamente tuvo con compañeros, colegas, con propio docente, tiene la oportunidad de cristalizarse. Lamentablemente en nuestra vida, por lo menos hablo en términos personales, ¿no? En nuestra vida profesional o en la vida de la universidad, hay como inconexiones, digamos, ¿sí? Muchas veces yo me encuentro con una necesidad muy grande de discutir y compartir algunas visiones, pero no encuentro el espacio, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece una buena oportunidad este espacio de conversación para poder generar esos intercambios y compartir algunas dudas y algunas inquietudes. Yo le hablaba de que tal vez el momento más crucial desde mi punto de vista es la delimitación del tema o del problema, que eso muchas veces tiene su lugar o su instancia en el diseño de investigación. Nosotros, digamos, en la especialización o en la propia materia de derecho humano, sentimos la necesidad de empezar a articular esos espacios y tenemos una apuesta de tratar de conectar el seminario de investigación con el trabajo final de especialización y de tesis, que de alguna manera queremos ver si podemos avanzar en eso. Pero sería bueno que podamos de alguna manera conectar esas instancias para poder hacer más provechoso nuestra experiencia, ¿sí? Porque de nada sirve tener un diseño de investigación que no tenga una continuidad en el trabajo final o que requiera tantas revisiones que de alguna manera se pierda esas primeras versiones que teníamos en las cursadas. Le hablaba obviamente de la temporalidad que tiene una propuesta o la definición de un trabajo de investigación. Hay el momento de la revisión de la bibliografía o la literatura del tema, eso obviamente que ya sabemos qué es lo que nos interesa, y obviamente hay muchas situaciones en las cuales se trata de un tema poderoso, digamos, no hay muchas fuentes, no hay fuentes tradicionales, digamos, no hay muchos trabajos académicos sobre el tema, pero sí hay tal vez, y en esto, digamos, también para repensar los problemas que tenemos, entre comillas, de fuentes acá en el norte argentino, podemos encontrar otros trabajos que puedan ser importantes. En mi caso, digamos, en algún momento me interesó mucho trabajar sobre el servicio doméstico, digamos, ¿sí? En Salta, en la región NOA, y obviamente no había mucho trabajo sobre esa temática, y mucho menos, digamos, en nuestra región. Pero uno encontró en la literatura, en la poesía, en la misma pintura, una fuente muy importante. Obviamente la literatura está pensada con otra agenda, digamos, con otro interés, con otro objeto, y es un trabajo de objetivación hacer de esa literatura, de esa poesía o de ese folclore, una fuente en el cual de alguna manera me diga algo significativo acerca de la problemática que yo quiero investigar. En ese punto, digamos, también una sugerencia que sortea algunas de estas dificultades referidas a las limitaciones de la fuente, es que el investigador, aquel que está en un proceso de construcción del conocimiento, tiene, digamos, un rol activo en la construcción de su propio dato, ¿sí? Tiene un rol activo en la construcción de su propio archivo, diríamos, ¿sí? Digamos, y eso un poquito me parece sumamente importante. A mí desde el lugar que habitualmente comparto estas preocupaciones epistemológicas o de las técnicas de investigación o la metodología, siempre hago énfasis en este aspecto, ¿sí? Muchas veces el investigador, obviamente es una construcción activa, pero que no está librada al azar, sino que justamente hay una técnica, hay una metodología de construcción y validación de esos datos, pero nosotros los investigadores, o los que estamos haciendo un trabajo final, tenemos un rol activo en la construcción de nuestra información, ¿sí? Eso me parece muy interesante porque de alguna manera revierte esta idea de que los datos son una especie de fruto que uno va a recorrer un bosque, porque los datos están dispuestos ahí, no. Para mí, el investigador, aquel que está haciendo un trabajo, tiene un rol activo en la construcción de su propia información, ¿sí? Esto no significa de vuelta podamos de alguna manera construir indicadores de la nada, ¿no? Sino que tenemos herramientas concretas para poder, de una realidad, extraer la información que nos interesa e incorporarlo, digamos, a una interpretación, un análisis de la realidad o del proceso, del tema que nos preocupa concretamente, ¿sí? Yo les decía que yo tenía una estructura de presentación de lo que estoy diciendo,
y me fui por las ramas, pero bueno, estoy diciendo todo lo que de alguna manera me importaba o me interesaba mucho compartir, ¿sí? Muchos de nuestros trabajos tienen un carácter exploratorio, ¿sí? Muchos de los trabajos de tesis, monografía, por el hecho también de que estamos en una región, una provincia en la cual poco sabemos sobre determinadas cuestiones, poco desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, muchas veces entonces nuestros trabajos son de carácter exploratorio, ¿sí? ¿Qué significa que sean de carácter exploratorio? Es que tratamos de saber con nuestro trabajo de investigación, nuestra tesina, una monografía, cómo es una realidad específica, ¿sí? Muchas veces no tenemos interpretación de una manera taxativa sobre un fenómeno en particular, sino más bien estamos en una instancia previa de saber cómo es una realidad, ¿sí? Digamos, uno de los trabajos interesantes que me tocó dirigir en los últimos años tenía que ver con un trabajo de Florencia Todre, no sé si la conocerán, una persona que rindió hace poco la maestría y previamente la especialidad, y por ejemplo hizo un trabajo sumamente interesante, que es compilar todo lo que tiene que ver con los clubes, o el asociativismo, perdón, la palabra no me sale, digamos, las sociedades, por así decirlo, las sociedades de fomento, las mutuales, las sociedades deportivas, en la provincia de Salta. Obviamente a ella le interesaba el tercer sector, pero le interesaba hacer una lectura histórica. Realmente el valor que tiene su trabajo es que de alguna manera logró reunir, a través de un trabajo de archivo, de entrevista, de mucho trabajo de campo, logró reunir una lista impresionante de formas de asociación en la provincia de Salta que no existía hasta el momento, hasta el trabajo de Florencia. Me pareció sumamente importante, y son esos tipos de trabajos que de alguna manera permiten luego tener otra interpretación, porque de alguna manera uno se da cuenta con esa información, esos datos, que de otra manera no servía, ¿sí? Al principio, digamos, Florencia se preguntaba la validez de ese trabajo, pero bueno, a término de contar con esa tesis que forma parte del acervo, digamos, de posgrado de humanidades, uno se encontró con una fuente muy importante para conocer un aspecto de la vida social salteña, que uno intuye que es importante, pero que se vincula, digamos, con esas actividades sociales, deportivas, mutuales, ¿sí? Que muchas veces gestionan el riesgo social, ¿no? Como el Centro Argentino, la Sociedad Italiana, o los clubes de barrio, propiamente dicho, que tienen una historia muy rica y muy importante en la ciudad o en la provincia de Salta, y que data de un tiempo considerable ya, digamos, que forma parte de una tradición cívica, por así decirlo, una tradición social que tienen, digamos, determinados grupos en la sociedad salteña. Ese trabajo, digamos, es un trabajo importante y tiene la capacidad de haber explorado una dimensión de la vida social y de haber generado información que de otra manera no contaríamos con ese trabajo, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos preocupa mucho que el trabajo que vamos a encarar sea demasiado obvio, digamos, sea demasiado descriptivo, ¿sí? Bueno, muchas veces necesitamos esos trabajos para poder avanzar en análisis con mayor profundidad, ¿sí? Obviamente me estoy refiriendo a un área de trabajo que se vincula a la sociología, a la historia, al trabajo social. Muchas veces nos tocó en la maestría encontrarnos con chicos que provienen de las humanidades, por así decirlo, la filosofía o las letras, que les interesa de alguna manera otras problemáticas, vinculadas más al trabajo de archivo, o la discusión bibliográfica, o la discusión literaria, digamos, o de la literatura concreta o específica de conocimiento, de reflexión, etc. Que también hay, digamos, hay cierto paralelismo, ¿sí? Bueno, Hernán, ustedes saben, además de ser una autoridad, digamos, del departamento posgrado, es un académico de mucho prestigio, pero los trabajos de Hernán también nos muestran ese compromiso y ese trabajo por repensar ciertas categorías tal vez universales acerca de la belleza, del poder, del sujeto, pero profundamente situado y profundamente comprometido con nuestra realidad, con nuestro contexto, con nuestra heterogeneidad cultural y temporal que tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, una de las cosas que tenemos que valorar también es esos trazos de la biografía
colectiva que se hacen carne en nosotros mismos y que nos han llevado a preocuparnos y a estar conectados en esta tarde soleada, digamos, porque de alguna manera tenemos alguna preocupación o tenemos alguna necesidad de decir algo sobre algo, y un poco la invitación de esta charla era dar continuidad y dar curso a esa especie de, yo lo diría, compromiso o afinidad electiva que tenemos con temáticas o problemáticas en la zona. Digamos, les pido perdón porque se me está pasando el tiempo y siento que no dije nada y fui bastante genérico o bastante, no sé, bastante perdido por ahí, ¿sí? Una de las cosas que también nos preocupa, digamos, yo insisto mucho que hay una necesidad de trabajo exploratorio, de producción de datos, porque muchas veces nos encontramos con el dilema acerca de que tal vez nuestras preocupaciones son demasiado básicas o demasiado obvias, pero es necesario profundizar en eso, es necesario repensarlo, es necesario validar esas preocupaciones para de alguna manera avanzar en nuestro trabajo. Obviamente también hay muchas personas que tienen ya una interpretación concreta o, digamos, en base a trabajos ya hechos sobre sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, quiero mencionar los ingenios de azúcar, que es una temática bastante trabajada en la región, donde hay un trabajo clásico, por así decirlo. Es un área de conocimiento en el cual es posible discutir sobre ya ciertas hipótesis que hay sobre el avance del capitalismo, por ejemplo, en el norte argentino, ¿sí? Porque también hay un trabajo acumulado de autores, de tesis, de libros que han sido traducidos, han sido también escritos en otras lenguas, sobre el cual es posible ya hacer un trabajo ya de otra índole, digamos, ¿sí? Pero de nuevo, digamos, estamos viviendo en un momento tan cambiante que hablar de los ingenios en este momento de este siglo es muy diferente a hablar al momento en el cual esos trabajos ya considerados clásicos, llámese la década del 80 o la década del 70, han sido elaborados, digamos, si amerita alguna reflexión, porque ha cambiado la configuración social, espacial, de poder, económica, y ha cambiado profundamente, digamos, el tipo de capitalismo o sociedad en la cual esos trabajos han sido pensados o reflexionados. Digamos, obviamente, yo he hablado de una temporalidad, identificación del tema, revisión, digamos, de la lectura sobre una temática. Me detuve, me fui a rama contándole qué pasa cuando no nos encontramos con fuentes, y le dije, bueno, el investigador tiene una actitud activa en la construcción de su propia fuente. Nosotros tenemos que generar nuestros propios archivos. Muchas veces es un trabajo bastante tedioso o con muchas dificultades. Digamos, muchas veces también en la revisión de la literatura nos sirve para volver al tema y hacer una nueva delimitación, una nueva demarcación, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos que todavía es muy general, todavía es muy impreciso, por ahí es necesario definirlo de manera mucho más concreta u objetiva, o está formulado de una manera muy abstracta, así que requiere algún tipo de conexión con la realidad más concreta o específica, o algún ámbito intermedio, ¿sí? Bueno, pero bueno, muchas veces ese tema o ese problema sigue confirmado después de la revisión de la literatura, de la biografía, y muchas veces nos encontramos con el problema de identificar nuestro marco teórico o formular alguna hipótesis. En ese sentido, digamos, a veces me ha pasado alguna vez, y nosotros, cuando uno era estudiante de grado y compartía de alguna manera con algunos colegas las dificultades que uno encontraba en esa instancia, muchas veces los problemas teóricos se contrabandean con los problemas de falta de información, ¿sí? Yo recuerdo a algún compañero que estaba muy interesado en estudiar el tema de los trenes, ¿sí? Que él empezó a buscar mucha información y mucho archivo sobre los trenes. Y tenía tanta información que creo que completó una habitación llena de documentación, de informes, de libros, pero al llegado el momento, él se había olvidado
qué es lo que le motivaba a él, cuál era la pregunta que tenía sobre los trenes, digamos, ¿sí? ¿Qué le interesaba a él? Tenían demasiada información, pero, digamos, no sabía qué hacer con ella, digamos, ¿no? Muchas veces nos sucede que por no saber lo que queremos, buscamos todo lo que hay sobre el tema, nos llenamos de información, pero no tenemos mapas para poder de una manera interpretar toda la información y todos los datos que tenemos, ¿sí? Ese es un problema que aparece con mucha habitualidad, que contrabandeamos los problemas teóricos, los problemas de demarcación. La demarcación de un tema, un problema, es ya una decisión teórica, digamos, ¿sí? Ya un recorte de una realidad, de un modo de ver las cosas que implica mirarla de una perspectiva, ¿sí? Obviamente en las ciencias sociales tenemos paradigmas, tenemos enfoque, tenemos conceptos, tenemos discusiones, y muchas veces también tenemos la dificultad de no saber para dónde ir, digamos, con tanta teoría, todo nos parece atractivo la teoría crítica, digamos, pero tal vez, digamos, para nuestro trabajo, esa teoría crítica sea demasiado grande, o plantea un nivel de abstracción que requiere muchas mediaciones para alcanzar a nuestro propio objeto, ¿sí? Entonces, digamos, también tenemos que tener una sensibilidad teórica ahí, de poder saber que nuestro interés de lecturas o nuestro interés intelectual tienen una cierta afinidad con esos enfoques, pero para nuestro tema o nuestro objeto requiere cierta mediación o ciertas aproximaciones que de alguna manera exige, digamos, elegir otro enfoque u otra metodología, ¿sí? De alguna manera en los trabajos de especialización o de tesis, lo que espera es que haya una claridad respecto a lo que se busca saber, lo que se busca conocer, si hay un análisis, hay una fundamentación, digamos, de por qué hay un interés, si hay, por ejemplo, apelaciones al análisis del discurso, no hagamos, digamos, una exégesis, digamos, de las teorías del discurso, si después tengo que analizar los discursos del gobernador en la Asamblea Legislativa, sino que haya como una especie de descomposición de aquello que los actores o los agentes sociales dicen, a partir de la herramienta que los enfoques teóricos me dan o me habilitan para poder hacer ese trabajo de interpretación o de análisis o de reflexión, digamos. ¿Sí? En un punto no es que Foucault está hablando, sino hablan ustedes a partir de Foucault, digamos, ¿sí? Y muchas veces también tenemos que hacernos eco de esa sugerencia que hacían los teóricos de pensar contra ellos mismos, digamos, ¿sí? Pensar contra ellos mismos, es decir, no tienen razón, sino pensar las categorías que alumbran, en qué medida me permite tener cierto aspecto de la realidad, de los procesos sociales, y me permiten hacer preguntas que ellos no habilitaban, pero que yo me las estoy formulando a partir de la lectura que hice, situada acá en Salta, de esos autores o esos lectores, ¿sí? Hay que ser un poco indisciplinados respecto a los autores, ¿sí? Porque muchas veces, en Argentina en particular, hemos hecho una especie de culto de autores, y no hemos olvidado un poquito lo que ellos planteaban o decían, y no hemos olvidado también que ellos estaban enfrescados en debate o discusiones que no tienen mucho que ver con nuestra propia temporalidad o historicidad, ¿sí? Bueno, son las 16:49, yo dejaría por el momento aquí, no sé cómo podemos funcionar con las preguntas, con el chat, yo lo que puedo, entiendo que tal vez ustedes, digamos, no me pasó una lista, y son de distintas disciplinas y distintos intereses. Yo me esperaba encontrar un público más homogéneo, digamos, siempre pienso de manera lazy o vaga en mí mismo, pero, digamos, puedo dejar mi correo electrónico y proseguir, digamos, esta conversación ya tal vez tratando de identificar alguna duda que ustedes tengan más concreta o específica referida a su distinta experiencia o instancia en la cual se encuentran, porque, digamos, yo estoy dando un público suponiendo de que están en el proceso de identificación de un tema, o no dije nada sobre las técnicas concretas, encuesta, análisis, discurso, recién mencioné, entrevista, ni mucho menos sobre la presentación de los trabajos final, que, digamos, haciéndome respetuoso de esa temporalidad del cual hablaba, son las instancias, digamos, tal vez más interesantes por ahí, y más de finalización de un ciclo, ¿no? Pero también uno entiende que es una charla, en mi caso es la primera vez, y son las 16:50, y como limitaciones temporales también del cual responder ante ustedes.
Entonces, bueno, están sí. aquí y escucho a ustedes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Corresponde. Bueno, gracias. Aunque sea silencioso de la mayor parte, al menos el mío, estoy muy contento con esta presentación. Yo les sugeriría a los y las asistentes que si tienen preguntas, nos las manden por chat, así en el orden que van apareciendo, Marcelo trata de ir respondiendo, porque si todos abrimos los micrófonos al mismo tiempo, se nos va por ahí a colapsar el sistema, ¿sí? Entonces nos tomamos 2 minutitos y ustedes, si quieren, nos van escribiendo las preguntas en el chat que está ahí habilitado para eso. ¿Les parece bien? Si les parece bien, háganme así. Bien ahí. Y mientras... Dale una pregunta. Acá una pregunta, diferencia entre tema y título, si puede dar ejemplo, digamos, ¿sí? A ver, digamos, el título sería la versión pública o publicable de un tema, digamos, ¿sí? No sé, el tema es, volvamos a un tema de proximidad, el tema es delitos contra la integridad sexual de niño y niña, es el tema, digamos. El título es lo que yo voy a presentar este tema en un contexto, digamos, está interesante la pregunta. El título un poquito más allá del tema que me precisa el lugar o el punto específico que a mí me interesa trabajar o investigar, ¿sí? El tema puede ser la violencia de género. El título, y les cuento el título, por ahí paso un chivo de parte a un informe que hicimos, que fue medio criticado, es Representaciones sociales sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta 2014, ¿sí? Es el título, ¿sí? El tema de la violencia contra mujeres. Entonces, el tema es como un primer recorte. El título es como que me permite avanzar un poquito más allá sobre esa primera identificación que yo tengo. A ver, me gustaría saber diferencias básicas entre trabajos finales de especialización y maestría. Bueno, no está Rodrigo Solá, pero hay un tema vinculado a un formato específico de especialización, digamos, entendemos también de que en el caso concreto de la universidad, nos estamos poniendo en conexión o en línea con la normativa del Ministerio de Educación, estamos pensando en otros formatos, además del trabajo final, que es como una especie de monografía, con cantidad de páginas definida y un formato definido, admitiendo también ensayo o trabajos u obras de arte, digamos, ¿no? Eso estamos en una especie de discusión que anticipe, un poquito hablamos de la especialización. Pero bueno, el trabajo final de la especialización se corresponde a un tramo de formación y por lo tanto refleja, digamos, en esos términos una extensión, una problematización determinada, mientras que la especialización tiene en otro tramo, digamos, de formación más avanzada, el cual también requiere y se espera que tenga otro tipo de desarrollo y de elaboración, que se traduce también en cantidad de páginas admisibles y en formatos admisibles, ¿sí? En mi caso particular, ¿qué material bibliográfico sugiere para trabajar problemas de investigación? Bueno, digamos, están los manuales clásicos, digamos, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, cátedra de Randonea, entonces tengo ahí, puedo sugerir Ruth Sautud, vamos a compartir alguna lista bibliográfica, obviamente, Ruth Sautud desde el punto de vista de la metodología, ¿sí? Vamos a distinguir entre metodología y método, digamos, ¿sí? Método es más bien una cuestión más centrado al camino que uno elige para conocer. Y en ese sentido, para mí un trabajo muy importante son los aportes para una sociología reflexiva de Pierre Bourdieu y Bacan, porque vengo más o menos de esa tradición, o la imaginación de Ray Mill, que nos ubica en un lugar donde posicionarlo para construir un problema de investigación, ¿sí?
Y luego tenemos los trabajos o la bibliografía sobre metodologías que ya no hablan de técnicas, ¿sí? De cómo elaborar una encuesta, qué se diferencia un grupo focal de una entrevista en grupo, qué significa, digamos, un método de observación participante, digamos, y cómo, digamos, la metodología tiene que ver ya con la técnica, cómo de una manera nos aproximamos a esa realidad y cómo la conocemos y cuáles son los resguardos que debemos tener para que ese conocimiento sea válido, para que esa construcción del dato, esa construcción del archivo, tiene un procedimiento específico y esos libros nos hablan de cómo seguir, digamos, ¿no? Por suerte tenemos muchas cosas hechas y de todos los gustos, y podemos compartirla también. Si me envía un mail, yo puse en el chat mi correo electrónico, puedo enviarte de alguna manera esas referencias. Marcelo, había, sugerencia de material. perdón, Marcelo, había una anterior que te salteaste que dice que es de Lina y dice: me interesa saber qué estrategia sugiere para definir o delimitar el problema. ¿Qué estrategia? ¡Wow! A ver. Para mí, digamos, la estrategia que uno sugiere es de la objetivación, ¿sí? Como un tip del método, ¿sí? Del camino que uno debe seguir. Digámoslo así en términos filosóficos, pensar el pensamiento, objetivar el objeto, dar una vuelta de tuerca sobre aquella cosa que nos interesa para ver, ¿sí? Digamos, para mí es como algo un poquito religioso esto, y permítanme decirlo de esta manera, porque tiene que ver con aquellas valoraciones que uno tiene respecto a un tema en particular, y se me viene Max Weber, él decía: la neutralidad evaluativa no existe, digamos, que somos sujetos que, digamos, a la vez que conocemos, somos parte de eso que queremos conocer, digamos, ¿sí? Entonces, como que tenemos que estar conscientes de la conexión que tenemos, afectiva tal vez, o de afinidades concretas que tenemos con un área concreta, pero sobre eso tenemos que hacer un trabajo de reflexión, digamos, tener un trabajo de objetivación, digamos, ¿sí? No sé, yo soy varón, que mucho tiempo me interesó, digamos, el fútbol, digamos, y bueno, tal vez yo debería haber hecho un trabajo de objetivación con el fútbol, pero bueno, me interesaban otros temas, digamos, ¿sí? Un trabajo de reflexión, de reflexividad y de objetivación. Eso desde el punto de vista del método. Ahora, ¿cómo se hace la reflexión, digamos? Para mí la escritura, el ejercicio de escribir, de identificar, de elaborar un diseño de investigación, es un proceso de reflexividad, digamos. Está además sometido a la mirada de otros, y ese otros no es solamente el profesor, sino también el colega, y hasta uno mismo, digamos, ¿sí? Porque aquella cosa que yo escribí hace 10 horas corresponde a un momento en mi biografía que yo lo podré leer de otra manera, con otro ojo y con otra información, digamos, ¿no? Digamos, eso me parece sumamente importante. Con la profesora Sonia Álvarez, en antropología urbana, que en algún momento me tocó asistir a sus clases y compartir con ella, uno de los primeros ejercicios que hacíamos con los chicos para también identificar qué nos preocupaba de la ciudad era dibujar la ciudad, digamos. Y vean ustedes que lo hacíamos de manera distinta en función de algún interés. Y ese también es un acto de reflexividad que puede ser un ejercicio interesante, importante, para ir por fuera, digamos, de los formatos clásicos de la escritura, digamos. Eso puedo decir. Otra pregunta. Acá dice: diferencia entre trabajo de campo y tesis convencional, abordaje metodológico. ¡Wow! Bueno, a ver, el trabajo de campo implica, en términos clásicos, y acá pensemos en la antropología cuando emergió como una disciplina vinculada a Malinowski, a todos esos locos que viajaban a otro lugar para conocer a otra cultura, implicaba ese ir al campo, esa ruptura de su cotidianidad en Francia, Inglaterra, para ir a ver y conocer cómo viven los salvajes, sean donde estén estos salvajes, por fuera de Occidente, obviamente. Esa es la primera tradición que por ahí hace eco en muchos de nosotros de trabajo de campo. Cuando de alguna manera pasaron un montón de cosas, el trabajo de campo se refiere a ese momento
en el cual nosotros vamos, de alguna manera, a construir los datos, vamos, de alguna manera, a abordar una realidad, ¿sí? Puede ser, le doy algún ejemplo vinculado a alguna dirección de tesis que me tocó hacer, de alguien que trabaja en Ciudad Judicial, o alguien que actualmente está en un juzgado, digamos, ¿sí? Esa persona trabajaba de secretaria, ¿sí? O sea, el trabajo de campo para ella era dejar de hacer ese trabajo de secretaria y empezar a pensar reflexivamente con los instrumentos de la metodología y la técnica que había definido, cómo se apartaba de su trabajo de secretaria y lo abordaba como estudiante de la especialización y luego de la maestría de Derechos Humanos, ¿sí? El trabajo de campo implica abordar una realidad, pero muchas veces esa realidad es la realidad cotidiana, ¿sí? Porque nosotros operamos ahí de determinada manera, pero ahora operamos con la herramienta, la técnica, la metodología para abordarlo de una manera distante, digamos, ¿sí? Entonces, el trabajo de campo, en este caso, refiere a una instancia particular de nuestro trabajo de elaboración de una tesis convencional, ¿sí? No sé qué es una tesis convencional, digamos, pero entiendo que el trabajo en archivo también, de ir a la biblioteca o ir a los archivos históricos, también se lo aborda como un trabajo de campo, si bien hay una discusión ahí. Algunos hablan de hasta una etnografía, digamos, que se hace con la documentación histórica, pero bueno, en términos globales, el trabajo de campo se vincula con ese proceso de abordar una realidad con documentación, con actores, con papeles, en el cual uno tiene preguntas o tiene herramientas para elaborar o construir una información o datos concretos para su interpretación o por el conocimiento de una realidad específica. Hay una pregunta antes. Decía de Ana, que dice: en mi caso particular soy de Ciencias de la Educación, y como es tan general, no sé desde qué espacio realizar mi tesis, razón por la cual todavía no la empecé. Soy de Jujuy y tengo muchas ideas, pero todavía no me decido. Agradezco cualquier orientación. Bueno, y bueno, lo primero es ver hay un listado, o sea, no será infinito, serán 3, 4, 5, 6. La sugerencia es hacer un listado y empezar a desistir de algunos de ellos, y quedarse con aquellos 2 o 3, o ver los puntos en común que tienen algunos, ¿sí? De vuelta, digamos, el trabajo de reflexividad a veces es un trabajo de escritura, ¿sí? Un trabajo de enlistar cosas, y un trabajo de volver sobre ellas, para ver que tal vez no son 6, 7, sino tal vez son 2 o 3, que son, hay problemáticas que juntan a 2 o 3 aparentemente temas o problemas distintos, pero que son más o menos la misma, digamos, ¿sí? Y es un trabajo te diría, digamos, de pensar también la biografía de uno, de pensar también entre comillas, la utilidad que pueda tener lo que puedo yo hacer para mi vida posterior, profesional o académica. Digamos, es un tema de decisión, y llegar a esa instancia también es muy lindo, digamos, porque uno puede decidir y tiene para decidir, digamos. Si bien no sabe para dónde ir, tiene esa posibilidad que a veces no la tienen otras personas porque no lograron concluir su ciclo de profesión o no accedieron nunca, pero uno tiene esa posibilidad y, bueno, abrace la duda y decídase en su momento. Hay otra pregunta acá. Yo te la voy a leer, quédate tranquilo, así yo sigo en el que me van apareciendo en el chat, ¿sí? Y vos podés seguir tomando vodka. Dale. Tranquilo. Graciela Elizabeth pregunta, pide sugerencias de material bibliográfico para tesis teórica, además de Humberto Eco. Tesis teórica, y a ver, depende qué área, digamos, lo teórico debemos precisar un poquito más. Hay alguien que por lo menos a mí me sirvió mucho, y no sé por qué lo voy a decir, que tiene que ver con Koselleck, ¿sí? Un alemán que estudió sobre las temporalidades, un trabajo sobre las personas que estuvieron en los campos de concentración. Concretamente él estudiaba el tema de los sueños, y no sé por qué se me viene a la cabeza, a mí es un libro que trabaja sobre el tema concreto y específico de la memoria de los prisioneros en Auschwitz y en otros campos de concentración, trabaja sobre los sueños. Ese trabajo a mí me alumbró mucho
sobre las temporalidades, digamos, ¿sí? Las posibilidades de múltiples temporalidades en situaciones concretas, jodidas y complicadas, y creo que los buenos libros teóricos abordan una realidad bien concreta y específica, pero emergen de ellos enseñanza posible de ser transmitida a otras situaciones, otros procesos y otras realidades. En este punto, ese libro me conectó con Zabaleta Mercado, un marxista mexicano muy leído por Silvia Rivera Cusicanqui, que también trabaja sobre la idea de sociedad bigarrada, digamos. La sociedad bigarrada es una sociedad latinoamericana en la cual coexiste la realidad colonial, la temporalidad de la modernidad, las temporalidades múltiples, digamos, obviamente, no ya de una multiplicidad dispuesta como un collage, sino que hay una jerarquía, digamos, y de alguna manera esos dos libros, no sé con qué finalidad tendrá esta persona, pero la pregunta me emergen como sugerencias de pensar la temporalidad que no sé por qué, digamos, me vinieron a la cabeza, ¿no? Sí. Nos quedan, ponele más o menos unos 15 minutos y hay unas 4 preguntas más. Yo ya mandé por chat. Bueno, veamos. Yo ya les mandé por chat para cerrar. Te hago las preguntas y vos Bien. vas tratando de ver, ¿sí? Dale. Me voy a correr del sol un poquito. ¿Cómo? Ah, sí. Me voy a correr del sol, sí, sí. El estudiante, el asistente sí. 928-0743-0394 pregunta, ¿cuál sería el esquema de una tesis? Por lo que nombré es el título, el tema, el marco teórico y la hipótesis, pero ¿en qué momento se corrobora o refuta la hipótesis? Bueno, a ver, se me mezclan las preguntas. El esquema por ahí es el esquema del diseño, pero después todo se resuelve en el índice. Siempre hay una introducción, siempre hay una presentación del problema, siempre hay como una especie de análisis de los resultados. Para mí es el momento cuando uno analiza, esto pesa, se da la razón, se desmiente, se da cuenta de lo que realizó fue insuficiente o es suficiente. Y ese momento del análisis donde uno corrobora y que obviamente va todo cristalizado en la parte final, digamos, en la conclusión, en el resumen, ¿no? Como una instancia en el cual uno cristaliza todo el trabajo que hizo previamente. Obviamente hay como estructura o tradiciones distintas, digamos, si uno va a una tesis de antropología, digamos, donde lo habitual es etnografía, la antropología social, ¿no? La arqueología, digamos, es como que mucho más meticulosa la parte del análisis por la naturaleza del abordaje, digamos, si uno va a otro tipo de otra disciplina, encuentra otras diferencias, pero digo, en el análisis de jugar esa hipótesis, de ver hasta dónde llegó, que alumbró, que no fue capaz porque hubo un problema en el diseño, o que de alguna manera lo que yo encontré como dato me está diciendo otra cosa, y bueno, creo que es el momento, que también tiene que estar reflejado en la parte... Marta Bustos dice si puede explicar algo sobre variables. Bueno, digamos, sí, bueno, variables. Ustedes saben, en el tema, de una manera, un tema tiene como dimensiones, tiene como distintas características, ¿sí? Qué sé yo, digamos, la variable género tiene tantas dimensiones como posibilidades de género haya de identificarse, digamos, ¿sí? Muchas veces lo que decimos en términos de la técnica o la metodología, una variable, es aquello que puede tener una variación, digamos, en su valor, ¿sí? Vamos a un ejemplo más clásico. La edad, ¿sí? ¿Cuál sería la variable de la edad? Bueno, serían los años, en el modo en el cual esa dimensión de los seres humanos o de los seres vivos se manifiesta en un valor determinado, ¿sí? Esa es, digamos, la parte observable de la dimensión, ¿sí? Es la parte en la cual, de alguna manera, y eso está bueno también pensarlo, nosotros cuando tenemos el dato, el valor que asume la variable, ¿sí? A ver, Hernán, ¿cuántos años tenés? 70. Bueno, en la variable edad, el dato de Hernán es 70.
dentro de esa variable hay de 0 a 100, por así decirlo, ¿sí? Digamos, eso sería una variable, algo que, digamos, estamos hablando de una variable cuantitativa, hay variables cualitativas, variables de todo tipo. De alguna manera, el dato es el valor que asume una variable determinada dentro de una escala que yo tengo, ¿sí? Cristian Huanca pregunta, ¿cómo definir la población y muestra en un estudio cuantitativo orientado en la epidemiología? ¿Es factible y preferible trabajar con muestras de gran tamaño en una tesis de grado o preferible para estudios de posgrado? Bueno, población en la cantidad de individuos que yo tengo que me definen, digamos, un grupo o un universo concreto. A ver, pensemos más concretamente. A ver, pensemos, perdón, me quiero ir a la realidad y no me atajo. Población es la total de individuos que me constituye un universo concreto. La muestra es lo que yo necesito extraer de esos individuos para conocer esa población. De otra manera, si yo quiero conocer todo, sería un censo, ¿sí? La muestra es una pequeña parte de esa población, ¿sí? Está el tema de la muestra representativa, ¿sí? Y eso se vincula a cuán heterogénea u homogénea es población, cuán parecida o cuán distinta es población, ¿me entienden? Si es muy distinta, yo necesito una muestra de determinadas características. Si es homogénea, necesito una muestra de otra característica. El tema de cuándo hacer eso tiene que ver con una cuestión de costo, de tiempo, de esfuerzo, de hacerlo en grado, en posgrado, y tiene que ver con que la naturaleza de tu población. Una cosa es tener una población de 1.000.000 de individuos, y ese millón de individuos sea heterogéneo, es decir, sea muy distinto entre sí, con lo cual voy a requerir una muestra mucho más grande que la misma cantidad o más cantidad de individuos cuando son homogéneos, ¿me entienden? En ese caso la muestra va a ser pequeña, entonces es una ecuación que uno debe ponderar en función de los recursos que tiene, tiempo, necesidad, espacio, accesibilidad. Digamos, es distinto hablar de una población, no sé, de leones salvajes, que de una población de insectos que no tiene alcance. Depende, digamos, de la accesibilidad de esa población, de la heterogeneidad y de nuestros recursos, que básicamente es el tiempo y los recursos económicos que yo tengo para abordar esa población. No sé si respondí, digamos. Por lo general, lo más costoso lo dejamos para posgrado, digamos, ¿sí? Pues tenemos otros recursos, una beca tal vez, en los grados tenemos como recursos limitados, ¿sí? Y si pensamos en términos acumulativos, lo que yo pase en el grado me puede servir después para el posgrado, digamos, ¿sí? Tengo dos preguntas seguidas que de alguna forma están relacionadas, me parece. Una que es de Debo Carr, ¿qué bibliografía puede brindarme para una sistematización de experiencias? Y después algo que me parece que ya de alguna forma se respondió, pregunta Georgina Lamas, con respecto a los antecedentes, me encuentro en esa etapa del proyecto de tesis y no sé cómo abordar esa parte, si la podés orientar. Bien, me perdí en la penúltima, pero tenía que ver con las experiencias. Lo que habla son... Bibliografía para sistematizar experiencias. Bien, entiendo que está hablando de experiencia y me suena a algo cualitativo en el cual la diferencia entre lo quanti y... A ver, la diferencia entre lo quanti y lo quali es que en lo quali yo renuncio a la representatividad y voy a profundizar aspectos de lo que me interesa, ¿sí? Digamos, los trabajos de Ruth Sautou tienen una buena parte cualitativa, me parece un buen punto para empezar. No obstante, digamos, si uno habla de experiencia y, bueno, los análisis del discurso me parece también una buena herramienta, también depende mucho en qué formato lo tenga de la experiencia, si son entrevistas, digamos, hay programas como Atlas IT, que es un programa que identifica frecuencia y a partir de ciertas definiciones agrupa árboles de significado, digamos, pero bueno, digamos, a ver, yo le cuento algo. Yo en un seminario de antropología, de sociología rural que tomé, analizábamos el caso de los productores cañeros de Tucumán. Ustedes saben la estructura cañera, tenía en su momento Tucumán una estructura más cooperativista, digamos, más de pequeños y medianos productores,
y como nos tocó de alguna manera trabajar con discípulas de Gino Germani, el modo de trabajar era tabular en hojas infinitas, interminables, y con lápiz cuantificando toda la encuesta, digamos. Y la verdad que mejor escuela para procesar datos que después uno hace con programas estadísticos no la hubo, no la tuve, digamos, ¿sí? Y muchas veces también el trabajo de investigación es un trabajo medio artesanal, donde uno debe renunciar a las clases de construcción o de formación, uno debe renunciar a los programas y hacerlo uno en su trabajo, sabiendo que es un trabajo en el cual se familiariza, digamos, ve cómo la construcción, eso de construir el objeto por un trabajo activo, digamos, ¿sí? Y en la equivocación sobre todo uno aprende demasiado. La segunda pregunta, Hernán, ¿sobre qué era? Perdón, que estoy perdido. Con respecto a los antecedentes, me encuentro en esa etapa de proyecto, de tesis, y no sé cómo abordar esa parte. Bueno, los antecedentes, de vuelta, digamos, una sugerencia es revisar la literatura que hay, obviamente acotar, porque puede ser interminable, acotar a lo más significativo, digamos, lo que son las referencias en el campo, o aquello que a mí me interesa por una razón, tratar de aclarar también por qué me interesa en eso, y obviamente decidir que hasta acá es lo que yo puedo utilizar para mi trabajo y seguir para adelante, digamos, ¿sí? La idea es que esto sea agregativo, digamos, o sea, que sumemos cosas que nos permitan identificar mejor, delimitar mejor el tema, y no perderse, por más importante e interesante que puedan ser las discusiones que me presenta algún tipo de literatura, pero que me invita a irme a otro lugar, a irme a las ramas, digamos, ¿sí? Si digo yo que tengo actividad. Bueno. Una última pregunta muy cortita. Levantó la mano Carolina, no sé si quiere hacer pregunta o levantó la mano para saludar nada más. Perdón. Bueno, entonces... Creo que es el momento de la despedida. Nos estamos viendo, ha sido agradable y bueno... Realmente te quiero agradecer, Marcelo, porque sé que así como yo tengo 70 años, vos tenés 80, y para gente, claro. Y para gente de nuestra edad, hacer esta experiencia es un poco difícil, nueva, fatigosa, un desafío, pero creo que por los mensajes que estamos viendo acá en el chat, todos y todos los participantes han disfrutado, aprendido y se han visto estimuladas por tu charla. Les agradecemos también a todos los que han asistido desde esos lugares tan próximos y lejanos que son nuestras computadoras en nuestras casas, y que hayan querido acompañar esta iniciativa del posgrado de la Facultad de Humanidades, de hacer estas conferencias de posgrado abierto. Y ya tenemos varias propuestas nuevas para hacer, y Darío Romano se encargará de hacerles llegar los nuevos temas y la difusión de días y horas de esas nuevas conferencias. Una vez más, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos, y ojalá nos podamos ver de aquí a una semana o 10 días aproximadamente.